digamos que hemos hecho cosas para hacerlo, pero a nivel comunitario también estamos haciendo un trabajo muy bonito, sobre todo con unas comunas en Medellín, unas comunas en Ibagué, y cómo podemos seguir aportando desde lo que sabemos y hemos aprendido a una situación tan adversa como el COVID. Cómo manejamos los miedos, cómo manejamos las ansiedades, y bueno, los psicólogos definitivamente tenemos un papel fundamental en este trabajo. Los psicólogos en cualquier área, en cualquier línea de trabajo, tenemos un papel fundamental. Ahora, los comunitarios más, porque está claro que será del comportamiento social y del comportamiento comunitario que podamos salir bien o mal de esta situación. Yo creo que ustedes son los abanderados a liderar este proceso, porque es el trabajo colectivo, el trabajo comunitario, el que va a dar la pauta para lo que va a suceder ahorita que vengan tiempos difíciles de COVID y post-COVID. Entonces, bueno, eso como de mi vida parte laboral, yo me he dedicado por mucho tiempo a estudiar la migración internacional, soy la líder de un grupo de investigación en movilidad humana y ustedes se dirán, por eso la profe nos puso esos temas. Sí y no, sí, porque encuentro que allí hay un trabajo muy grande y no porque también pienso pues que son temas de actualidad, que son temas que los psicólogos comunitarios tenemos que conocer y aprender. Creo que el que ustedes escogieran la movilidad social ya es un indicador de que es necesario que trabajemos en procesos de movilidad social desde unas lógicas distintas a las lógicas economistas. Creo que la psicología comunitaria tiene que apostarle a otras lógicas distintas. Entonces, bueno, mi trabajo es más en tema migratorio. Ahora tengo un proyecto de investigación profundizando sobre la organización social migrante, del migrante, en este caso el migrante venezolano en Colombia, y cómo influye esa organización social en los procesos de desarrollo comunitario. Es decir, cómo ese tipo de organizaciones formales o no formales de migrantes están influyendo directamente en el desarrollo del país, que estas son cosas que hay veces no vemos. O sea, vemos algunas situaciones de los migrantes venezolanos, pero no vemos que ellos están organizados, que están buscando a partir de esa organización también gestar procesos de desarrollo local. Eso es parte del ejercicio de entender la migración en doble vía. Y es que no es solo el que llega, es también el que se queda y es en doble vía. Entonces, bueno, ese es mi trabajo, eso es lo que hago. Muy feliz con este grupo, ustedes son mejor dicho, mis más, porque veo el compromiso, la responsabilidad, que van mucho más allá, que no se quieren quedar ahí, que son inquietos y eso me encanta, porque creo que ese es el objetivo también de trabajar en grupo. Yo creo que han entendido esto de trabajar en grupo, o sea, la importancia de trabajar en grupo y eso no es fácil de comprender. A quienes han hecho el pregrado con la UNAD en estos escenarios han sentido lo difícil que es trabajar en grupo, que, que hay veces uno se siente solo, que hay veces uno lo hace solo, que la gente no entra, que la gente no participa, pero que cuando uno ve un grupo como estos, uno dice, este es el sentido de trabajar en grupo. Todo lo que podemos aprender en colectivo, aprender con el otro, no se cambia por nada. Entonces me alegra mucho que sean ustedes ese ejemplo. Y bueno, eso es un poquito de mí. Yo quiero retroalimentarles y es que, ¿por qué me gusta conocerlos más a profundidad? Porque creo que ahí hay muchos elementos que ustedes pueden empezar a considerar como parte de su proyecto de investigación. Recuerden que desde ahora ustedes tienen que estar pensando ya en sus proyectos de investigación. Entonces, escucho un Efraín trabajando con una serie de grupos y colectivos en su comunidad, de instituciones, y pensaba cuando te escuchaba, Efraín, en esa forma de organización social que tienen las ciudades y las comunidades y que hay veces trabajan solas o trabajan cada una por su lado, y cómo pensar en una psicología comunitaria que busque ese trabajo en red, ese trabajo organizativo, pero de las organizaciones. O sea, no organizar a la comunidad, sino organizar a las organizaciones. Y eso es muy difícil. Y yo creo que si nosotros pensamos en una apuesta colectiva,
de las organizaciones, podríamos tener mucho mayor impacto en los proyectos, en cualquier tipo de proyecto. Entonces, bueno, algo de como de redes colaborativas entre las instituciones, no sé, me pensé en una cosa así, pero bueno, tú mirarás qué es lo que te gusta y qué es lo que pudieras trabajar. Bueno, a mí me parece que la experiencia que nos presentó Zuli de ese colectivo de jóvenes, de ese tema identitario, de su pueblo. O sea, eso es una vaina muy potente y muy fuerte. Y la psicología comunitaria, por supuesto que trabaja en eso. O sea, nosotros somos los abanderados de trabajar en esos procesos identitarios. Ahora, Ujú, entender la identidad y la pertenencia no como una sola lógica, sino muchas. O sea, las formas como cada uno ve su localidad pueden ser distintas. No tiene ujú. que ser la misma, pero pensarlas sí puede ser la misma. Entonces, bueno, eso me parece muy bonito. Creo que podrías trabajar en esos procesos identitarios de los jóvenes alrededor de tu municipio. Creo que ahí hay muchas posibilidades. En el caso del ICER, de Marta Patricia, perdón, bueno, Marta, tú tienes muchísima experiencia de trabajo, te has metido en varias vertientes gruesas de la psicología, en la clínica, en la jurídica, además todo lo que has abanderado en el trabajo allá, yo pensaría que en este caso de la psicología comunitaria sería poder integrar todos esos saberes. Es claro que las comunidades necesitan defensores desde lo jurídico. Ahora, ¿qué haría entonces un psicólogo comunitario? ¿Cómo lo haría? En temas de derechos, de qué tipo de derechos, de qué formas de derechos. Bueno, no sé, creo que por ahí hay una línea de trabajo muy, muy interesante. En el caso de Katy, ese tema del voluntariado, del trabajo que ella hace, de que no se queda quieta, a mí me inquietaba mucho eso. Yo creo que ahí hay mucho también que por lo menos sistematizar, que creo que eso no está sistematizado. En la experiencia del trabajo, el voluntariado de lo comunitario, no hay casi cosas de esas. Entonces creo que ahí podrías pensar en un ejercicio de sistematización del voluntariado como una práctica de transformación comunitaria, una vaina así. Bueno, y en el caso de Lady, sí, Lady, pues tú estás iniciando, pero creo que tienes una experiencia muy bonita. La psicología comunitaria nos enseña eso, que parte de la construcción subjetiva está el trabajo que podemos hacer con las comunidades. Y esa experiencia que tú tienes con tu papá, con el tema de los líderes comunitarios, hoy necesitamos mucho de eso, mucho. Yo siento que los líderes comunitarios en Colombia están muy solos y necesitamos apuestas comunitarias para los líderes comunitarios, para la defensa de su vida y de su trabajo. Yo me he preocupado mucho en esto, yo creo que llevamos 2 o 3 años, 2 años de este gobierno en el que siento que eso que por lo que hemos luchado tanto por liderar a las comunidades cada vez más se ve afectado. Entonces hay que hacerlo, hay que trabajarlo, hay que pronunciarse, hay que decir, hay que hablar. Entonces, bueno, eso es como la retroalimentación. Muchas gracias. Y si quieren, entonces pasamos al segundo punto. ¿Les parece bien? Sí, por mi parte sí, yo lo veo muy bien, muy pertinente. Pues doctora, nosotros le tenemos una pequeña sorpresa. Sí, yo sé. Entonces, si quieren, háganme la presentación que tienen del tema, solo pensando en la pregunta que les voy a hacer. Hagan la Listo. presentación, pero piensen en esta pregunta cuando estén haciéndola. ¿Qué relación tiene eso que ustedes exploraron, eso que ustedes investigaron con la psicología comunitaria? ¿Listo? Entonces, pueden poner la presentación. Bueno, entonces permítanme un segundito, comparto la pantalla.
Por favor, me confirman si están viendo la diapositiva. Yo estoy viendo el escritorio. Sí, Ahora. Sí, sí, Marta. Sí. perfecto. Bueno, nosotros como grupo hemos venido trabajando precisamente el tema de movilidad social delimitado en la familia o en la conformación o cómo se evidencia el tema de la familia homoparental. Pertenecemos pues al grupo número 4 de este curso, Sujeto y Dinámicas Psicosociales de la Maestría de Psicología Comunitaria. Tenemos una introducción que parte desde cómo nosotros, como maestrantes de la psicología comunitaria, entramos a ver la dinámica que tiene el concepto de familia gracias a las características individuales de quienes conforman ese grupo familiar, permitiendo evidenciar en las últimas décadas pues una movilidad precisamente de esos conceptos o de paradigmas, pero también de roles sociales y de estereotipos de los miembros de la unidad familiar desde una perspectiva de inclusión y diversidad. Estas características de diversidad y de inclusión precisamente favorecen las condiciones para que de alguna manera saquemos del anonimato el tema de la familia homoparental, teniendo en cuenta que si bien estas existen, pero nunca se les había dado como digamos, el protagonismo que necesita y sobre todo el derecho de igualdad a los otros diferentes tipos de familia que venimos nosotros acostumbrados o tradicionalmente hablando o identificando dentro de nuestros ambientes comunitarios. Los objetivos de nuestra indagación o identificación de esa movilidad social es identificar precisamente las dinámicas que hay en el contexto, pero específicamente en los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, es decir, bajo y medio bajo, debido a que son características especiales que marcan, pues, de alguna manera, las formas de comportarse, el nivel cognitivo y también cómo ellos exteriorizan el tema de sus emociones. Dentro de los objetivos tenemos pues comprender las diferentes dinámicas de la familia, en especial homoparental, a través de la matriz que desarrollamos y que en un momento le vamos a delimitar por cada uno de los componentes o de los factores que hemos abordado. Otro de nuestros objetivos es identificar cuáles son los factores determinantes de la movilidad social en la familia, en el ámbito económico, educativo, cultural, social y las tipologías de familia comunes o las tradicionales que hemos conocido. Por último, vivenciar la experiencia propia de una de nuestras compañeras precisamente en cómo se expone algunos miembros de estas unidades familiares homoparentales ante el estigma, la autopercepción, cuando hacen parte de un grupo totalmente diferente al tradicional. Bueno, entonces entendemos que la familia homoparental pues produce o se debe a algunos cambios de estructura socioeconómica que tiene mucho que ver o está ligado a los roles tanto en el ámbito privado y lo público. La inclusión social, teniendo en cuenta que estas familias están lideradas o conformadas especialmente por personas que pertenecen a la comunidad LGTBI, más precisamente a los gays y las personas lésbicas o las mujeres lésbicas. Hablamos también de la diversidad de género, la apertura de paradigmas y la influencia que puede tener el estrato socioeconómico en este tipo de familias. Esas condiciones hacen precisamente que, como les mencionaba antes, se saque del anonimato y que se trabaje lo que es el tema de la exclusión social, la marginación, la discriminación a la comunidad LGTBI desde nuestro rol como psicólogos comunitarios. Lo que hace que se movilice la estructura y la dinámica de la familia tradicional, que si bien nosotros la conceptuábamos
mamá, papá, hijos, como familia nuclear, pues esta ha venido cambiando porque podemos dar la posibilidad también de familias homoparentales, biparentales, pero también reconstruidas o con la conformación de familia extensa. Entonces eso hace que en el ámbito, de acuerdo a esa estructura o a esa dinámica que ha sufrido la familia tradicional, pues que las personas o el sujeto que hace parte de ese grupo empiece a también evidenciar una movilidad en el modelo patriarcal y heteronormativo que nosotros hemos venido implementando o que hemos vivenciado a lo largo de la historia, sobre todo en Colombia, dándose como antecedente que Colombia es de los países latinoamericanos más, digámoslo así, más atrasados en normatividad para precisamente trabajar el tema de igualdad y de inclusión para con sus habitantes. Este tipo de situaciones hacen que apenas hasta el año 2015 se hable de la adopción igualitaria, es decir, que las familias homoparentales puedan tener también la posibilidad y la oportunidad de tener sus hijos o de tener dentro de su ámbito sus hijos. ¿Qué incide cuando estas personas o estos miembros de estas unidades familiares que son víctimas de discriminación, también los medios de comunicación de alguna manera hacen algún tipo de referente frente a la aceptación o la discriminación? Precisamente frente, por ejemplo, a los roles que desempeñan cada uno de los miembros de esa unidad familiar, la resistencia al cambio de paradigmas de la comunidad, incluso de los mismos integrantes de esa familia, lo que genera de alguna manera etiqueta, valores y principios morales de esa unidad familiar, pero también los valores y principios individuales. De hecho, es necesario hablar precisamente que nuestra normatividad habla sobre una perspectiva de igualdad, de inclusión y diversidad, al punto de que tenemos dentro de la Constitución Nacional enmarcado el libre desarrollo de la personalidad, la libre expresión y también tener una familia como derechos fundamentales individuales, lo que predispone a que muchas jurisprudencia y sentencias han cambiado un poco. Por ejemplo, el artículo 42 de la Constitución, que nos habla del derecho a la familia, habla exclusivamente de la tradicional, de mamá, papá, hombre, mujer, y que de alguna manera eso nos aboca a ver cómo desde 1991 a la actualidad ha evolucionado o se ha dinamizado ese tipo de familia o el concepto de familia. Ay, perdón. Y lo que nos da paso precisamente a verlo desde los diferentes enfoques, en este caso el económico, que le corresponde a mi compañero Efraín. Efra. Efraín. Ay, se cayó Efraín. ¿Sería? ¿Será? Yo creo. Perdón. Estaba ya conversando y no había desactivado el micrófono. Perdón. Ya estaba inclusive conversando. Ahora sí me escuchan, niñas. Sí. Bueno, para ser un poquitico más resumidos por cuestiones de tiempo, entonces identificamos en el factor económico. Sabemos que el factor económico se convierte en una línea, en un eje transversal en todos los aspectos del ser humano, sin importar, digamos, las diferencias culturales o tipos de familias o comunidades. Ese factor se convierte
indispensable para el desarrollo y pues para la movilidad del individuo, de la familia, incluyendo la familia homoparental. Cuando hablamos de la movilidad económica, está influyendo en las tipologías de las familias, como lo dije ahora. Esto significa que las familias homoparentales también tienen que estar inmersas en el factor económico. Se convierte en alguna medida, no alcancé a indagar porque algunos documentos no especificaban el tema de la movilidad social versus familias, siempre eran familias nucleares, familias extensas o familias compuestas, pero el tema de la familia homoparental lo interpreto, lo estoy analizando, de que también se convierte un trampolín para poder llevar a cabo el cometido de ese proyecto en común como familia. Los comportamientos que tenemos a nivel de la familia homoparental son relaciones interpersonales y comunicación débil. Es decir, cuando encontramos familias homoparentales, las relaciones con el otro o consigo mismo muchas veces no está afianzada por lo que acaban de exponer ahorita, por ese estigma, por esos imaginarios, porque de pronto se ve como una unidad social o una unidad familiar, digámoslo así, como disruptiva, como algo que no está entre comillas, lo más común, por no decir la palabra de la normalidad. A veces es una comunicación cerrada, el liderazgo es rezagado, actitud de rechazo o no aceptación del contexto, exclusión o de pronto no hay como esa apertura de las comunidades, de las organizaciones, del sector económico frente a esta tipología de familia homoparental. Entonces el factor económico se convierte mucho para escalar, estar en todas las líneas de la economía de cualquier nación, comunidad o de una cultura, pues como lo hablábamos ayer en la noche, que se permita esa incursión sin llegar a ser señalados, estigmatizados. A veces el factor económico gira en torno a algunas familias, como por ejemplo muy marcados en algunos grupos minoritarios, ¿cómo es? Grupos como por ejemplo los estilistas. Es común que esa línea de la economía que es tan importante y cada vez coja más fuerza, ya no es exclusivo de la línea de la dama o del personal femenino, ya se ha convertido como una línea de la economía y del arte y desempeño para todo el personal, sin entrar a estigmatizar que es para este sector o para este grupo. Bueno, el tema, por ejemplo, de salud, el tema de otras actividades. A nivel emocionales, se pueden encontrar desesperanzas, frustración, rabias, sienten miedo, inseguridad, desconfianza frente a los estereotipos. Y a nivel cognitivo, imaginario de personas anormales, es decir, todavía encontramos personas que porque tienen una orientación sexual o una afinidad sexual como algo que todavía se cataloga como algo anormal. Y es todavía muy común, inclusive en algunos sectores religiosos. No vayamos muy lejos, uno ve todavía en la prensa, en la radio, en la televisión, personas muy, yo diría que son radicales y que no han permitido a tener una mirada mucho más abierta, por no decir, digamos, plural, abierta, tener una mirada más abierta. Bueno, en efecto, estas organizaciones familiares imponen la urgencia de revisar las categorías conceptuales y marcos teóricos de las cuales las familias son pensadas. Este autor que varios artículos que estoy revisando, varias investigaciones, inclusive ayer estaba también terminando de revisar unos artículos para la asociación de hoy, se necesita revisar todos estos conceptos, todos estos paradigmas que en su momento pues era lo que se tenía, pero ahora a la luz de la relación de la psicología comunitaria, como nos planteaba la doctora, la relación es muy, muy evidente. ¿Por qué? Porque es que dentro de la movilidad social, en todas estas dinámicas psicosociales, como lo hacía la exposición la doctora esta semana, porque ella nos dejaba este interrogante, muy distinto a los problemas sociales o crisis sociales versus a dinámicas sujetos versus dinámicas psicosociales o dinámicas culturales, ¿cierto? Entonces, ayer lo planteaba con las compañeras, la movilidad social frente a las familias homoparentales, ¿es una dinámica social, psicosocial, o es una problemática, es una crisis?
Muy bien. Deseo la palabra a la que sigue. Niñas, escuchan. Ah, yo. Pues a ver, dentro de este enfoque, ¿me escuchan? Sí, diga que Sí, sí. sí, sí, estamos escuchando. Ok. Sí, Diani. Entonces vamos a iniciar con el enfoque social, donde vemos que la movilidad, valga la redundancia, la movilidad social en estas familias homoparentales se puede describir como afronta desde la parte del comportamiento o comportamental, se puede observar o se puede describir cómo estas personas afrontan los diferentes retos que tienen en su vida cotidiana a nivel individual y familiar, pues no solamente pues en el entorno social, sino también en el entorno comunal, porque pues vemos que también los padres o cuidadores de estos niños, donde cuando ya hay una familia legalmente constituida, pueden afrontar ciertas digamos que problemáticas negativas como por ejemplo el estrés, la inestabilidad por no poder generar de pronto un recurso económico estable, la ansiedad en cuanto a los padres, estoy hablando, la frustración y la angustia, sobre todo se ha visto eso. En los hijos, pues la tristeza, la falta de atención en los diferentes entornos donde interactúan, bien sea colegio e incluso con sus propios pares, la desnutrición en algunos casos, dependiendo del estrato socioeconómico, se ha visto la desnutrición en estos niños más que en otras familias, en otros grupos de familia. Y en algunos casos, pues el silencio extremo que estos niños tienen. A nivel emocional, se puede ver los cambios emocionales que en sí las mujeres, que es donde han tenido como la mayor interés de afrontar su sexualidad y han salido, digamos que en el mal nombrado salir del closet. Es ese rol, ese cambio de rol donde ellas se empoderan de decir, yo tengo mi sexualidad y estoy muy a gusto con ella y sin importarle pues como los paradigmas y los estigmas que hay en este momento en la sociedad. En, en esta parte emocional vemos que el cambio cultural nos da como la contextualización necesaria para darnos cuenta que se está generando cambios significativos, se están empoderando de sus procesos, tanto a nivel de familia como a nivel de emoción, de su propia percepción de su propia realidad. A nivel cognitivo, pues pienso no, es claro que la cognición es preciso para determinar en una familia, teniendo en cuenta que es un papel sobresaliente que tienen los padres en este tipo de familia, papá, mamá, de generar fenómenos, de generar cambios en la cognición y darles las herramientas a sus hijos para que ellos aprendan a tener manejo de la frustración, que se que se programen metas fijas y las alcancen, y pues que sean socialmente adaptables. Esto en un ambiente positivo. No sé si en este momento me permitan comentarles un ejercicio práctico que hice. ¿Qué opinan, chicos? ¿Puedo comentar el caso? Niños, auxilio. Sí. La estamos Listo. escuchando. Entonces, resulta de que a mí me gusta mucho comprobar qué es lo que estamos estudiando y con la comunidad que mi mamá representa, me conseguí una familia homoparental constituida de mamá y un niño de 12 años. Es hijo de una de ellas, hijo biológico, el cual realicé una entrevista vía Skype, pues, por toda esta situación, lamentablemente no se pudo hacer una presencial, pero Dios quiera que se pueda más adelante. Y yo hablaba con ellos y ellos me decían, mira, es que yo soy, por ejemplo, una de ellas me decía, es que yo soy ingeniera industrial
y no he podido conseguir un trabajo estable en mi carrera por el hecho de que en el momento que el psicólogo me pregunta cómo está constituida su familia, y le digo mi esposa y mi hijo, inmediatamente me parece perfecto su perfil, pero no, muchas gracias. Entonces mira que la exclusión social que en este momento y la falta de, digamos que de percepción, incluso en muchos psicólogos, ese paradigma todavía existe de no evaluar su parte profesional y dejar un profesional calificado por otro que tal vez cumpla con los estereotipos que entre comillas se habla normales por una persona que no se sale de ese parámetro. Hablaba también con el niño, dentro de la charla lo más impactante fue eso. Lo que más me impactó sinceramente, muchachos y profesora, es que en los niños, ahí es donde genera como la concepción, y yo les preguntaba a mis compañeros ayer, bueno muchachos, en este caso particular, ¿cómo lo vemos? Yo desde mi óptica lo veo. Sí, que sí, nuestro enfoque es una dinámica social, pero en el caso particular del niño se considera una problemática, y voy a decirles por qué. Porque resulta que el niño, a pesar de que está en un grupo, en un núcleo familiar estable, sus madres lo aman, nunca lo han llegado nunca le han pegado, los castigos son castigos coherentes y aceptables dentro de los parámetros de la psicología, tiene una estructura familiar estable, tanto emoción como a nivel cognitivo, pero él me decía, es que doctora, incluso me decía así, incluso, doctora, lo que pasa es que cuando yo voy al colegio, para mí es muy normal ver a dos personas que se abrazan y que se besan, porque en mi casa me enseñaron a amar. Pero cuando yo voy a abrazar a un compañerito o a darle un beso en la mejilla, me dicen, usted es una normal, usted es un fenómeno, usted quítese de aquí porque usted es un monstruo, sus mamás son unos monstruos. Entonces mire que el estereotipo y el bullying han generado en ese niño un cambio a nivel de su cognición. Pasó de ser el mejor estudiante a ser el peor. ¿Por qué? Porque él ya no quiere volver al colegio, porque el bullying que le están haciendo ha pasado los límites de un ataque psicológico, ha pasado a ser un bullying físico, donde el niño ya está siendo humillado dentro de su esencia como niño. Y él me decía, es que yo no entiendo, para mí es normal que dos hombres o dos mujeres se quieran, y no sé si a mí me gustan los hombres o si me gustan las mujeres. Entonces ahí es donde uno entra a analizar qué tan positivo es que le den una adopción a una persona, a una familia homoparental, sin tener como esos rasgos de discriminación, porque no es la idea, pero como psicóloga me puso a pensar, si este niño, habiendo crecido, siendo que su madre biológica es su madre biológica, ¿cómo va a ser un niño que va a tener ese choque emocional que viene de una adopción en un bienestar familiar a ser adoptado por una familia homoparental? Entonces, a mí me genera esas dudas y esas inquietudes que voy a seguir investigando, pero quería compartir con ustedes el ejercicio práctico que hice. Me pareció muy enriquecedor y me dio muchas herramientas para seguir investigando, porque la verdad el tema me llamó muchísimo la atención. Continúen, niñas. Martica. Martica, estamos escuchando. Diani. Hola, hola. Leo, Diani. continúo yo. Ok, chicos, bueno, aparte de lo que ustedes están diciendo, ¿me escuchan? Sí, la Sí. estamos escuchando. Ok, un factor muy importante y que tiene o que se evidencia dentro de este proceso de los niños y de las familias homoparentales es justamente el aspecto cultural, ¿cierto? Como lo había organizado en la matriz, bueno, uno de esos aspectos es el factor comportamental, que considero que se da en la pérdida o debilitamiento de la unidad familiar. Ustedes, por ejemplo, el compañero Efraín decía, somos una familia súper unida, estamos en esta cuarentena casi todos juntos, entonces miren cómo eso es algo que es
cultural, es una familia muy tradicional, es una práctica cultural, pero con estas circunstancias o con estos aspectos, como ya lo mencionó la compañera, creo que ya Katy habló en la parte educativa, que lo mencionó la compañera Lady en la parte social y la compañera Marta en la parte pues de la de las psicologías de familia, todo eso se evidencia y va generando que las familias ya no tengan, en el caso de Lady hablaba desde que el niño decía, no, es que yo no siento seguridad en cuál es mi preferencia sexual, tengo una confusión, eso va generando que se pierda como esa unidad familiar y ese fortalecimiento de la autoestima, ¿cierto? Entonces se va observando ese tipo de comportamiento a nivel cultural. Las familias, desinterés por los lazos y vínculos familiares, que claramente encaja en el ejemplo del compañero Efraín, pero sería viceversa en este caso. Otro aspecto es el emocional, que se evidencian sentimientos de desarraigo. ¿Me escuchan, compañeros? Sí, sí, le estamos escuchando. Hola. Es que creo que alguien tiene el micrófono abierto, entonces se cruzan los sonidos. En la parte emocional estaríamos hablando de sentimientos de desarraigo. Ustedes saben, compañeros, que si algo uno tiene arraigado es su cultura. Por ejemplo, a mí acá me gusta mucho el arroz con longaniza. Otra cosa cultural es el sanpacho, cuando yo no lo comparto por mis creencias, pero es algo muy cultural. Y entonces estas personas, al tener un debilitamiento o una concepción emocionalmente débil de la discriminación, hace que ellos seguramente no interactúen, no asistan a este tipo de actividades que son colectivas y que están dentro de su entorno, ¿cierto? En cuanto a sus creos tradicionales, sentimientos de desesperanza, que es algo muy traumático, ¿cierto? En el aspecto cognitivo estaríamos hablando del debilitamiento de la red de apoyo, bueno, de hecho creo que arriba hago referencia a lo mismo, debilitamiento en las redes de apoyo social, debilitamiento de la identidad cultural, que esto sí que es justamente el conjunto de esa, como decía la señora María del Pilar, o sea, de esa pertinencia identitaria. Cuando estos aspectos logran permear a ese individuo, genera un debilitamiento de su identidad cultural identitaria, y eso es realmente algo frustrante, porque una persona que no tenga, es que yo pertenezco a esta familia, es que yo pertenezco a X o Y determinado grupo social, que no tenga esa autonomía o esa claridad para lograr identificarse, estaremos hablando que estas familias monoparentales necesitan con urgencia que haya un proceso de, digamos, un proyecto investigativo, unas propuestas que permitan que ellos puedan ser incluidos y que genere una mayor sensibilización en los entornos donde ellos se encuentran, en el caso de las instituciones educativas y en el caso, por ejemplo, de las empresas donde ellos van a realizar entrevistas y que son discriminados. Realmente necesitamos en materia de inclusión social que haya una mayor sensibilización interinstitucional o intersectorial. ¿Listo, chicos? ¿Me escucharon? Sí, muy bien, muy bien. Okay. Sí, Diana. Bueno, sí. El factor educativo en movilidad social, quiero pues primero hacer como una breve como definición de movilidad social en este factor. Si bien sabemos, la movilidad en el factor educativo se ve reflejado a través del nivel educativo que adquiere el ser humano. Sabemos que esta movilidad se logra como identificar en el contexto pues de Colombia, que es como un ciclo donde las personas suelen repetir como el proceso educativo de sus padres o de su núcleo familiar, sea una familia extensa, homoparental. En Colombia notamos que la movilidad social en educación es muy débil, va en descenso. Esto se debe a varios criterios, entre ellos pues los que ya han mencionado pues nuestros compañeros, desde el factor social, económico y cultural. Entonces vemos que hay falta de oportunidad educativa. ¿En qué aspecto? Entonces, como el problema, la situación que estamos abordando es desde los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, que es clase media y baja en Colombia, por lo regular, las familias no tienen el recurso económico para garantizar una educación de calidad a todos sus hijos, teniendo en cuenta que no estamos hablando solamente de un hijo por núcleo, sino de 3 o más.
Entonces con esto pues quiero pues dar como una pequeña introducción a lo de movilidad social en contexto de educación en Colombia. Ya un poco relacionado a familia homoparental, pues la situación se pone un poco más compleja, porque con ella viene pues unos factores sociales en el contexto escolar, ¿sí? Entonces allí vemos las expresiones del sujeto que son comportamental, emocional y cognitivo. Quisimos pues dar un abordaje desde la situación de un niño, niña o adolescente en los centros educativos. En este contexto escolar se evidencia una política de inclusión y diversidad muy precaria, puesto que las políticas de educación inclusiva puede que sí estén como tal plasmadas, pero pues se quedan muchas veces en papel. No se ejecutan como debe ser de forma integral y suelen entonces a ocasionar daños en el ser humano en estas tres expresiones del sujeto. Entonces allí visualizamos que en el contexto, en la expresión comportamental es evidente ciertos aspectos en las personas, entonces tenemos que pérdida de la motivación por cumplir sus metas frente a las inequidades del acceso a educación de calidad, ¿sí? Entonces, muchos niños o adolescentes que están expuestos al bullying, al acoso escolar, a la falta de inclusión, pues pierden la motivación de seguir pues el cumplimiento de su proyecto de vida, ¿sí? Se hace evidente como una pérdida de su comunicación verbal, corporal, ¿sí? Entonces las relaciones interpersonales se van poco a poco pues como eliminando como en su estilo de vida, su personalidad. De cierta forma también se ve que suelen resignarse en lugar de seguir intentando, y esto se debe pues a la falla que hay en el sistema de educación actual, que es un poco arcaico, se podría decir, que no está como a la vanguardia de la actualidad del ser humano. Todo es un constante cambio y pues no todos los factores suelen interpretarlo y procesarlos de esa forma. Una falta de adaptación y falta de validación de su tipología familiar, pues bien sabemos en los centros educativos suelen enseñar la conformación, el núcleo familiar, y tienen como base es el tipo de familia nuclear, ¿sí? Papá, mamá, hijos, y no tienen en cuenta las demás tipologías familiares. Entonces allí crean un cuadro de confusiones para el niño o niña que está en formación de su aprendizaje y también está en formación, estructuración de su personalidad. En las otras expresiones tenemos que suelen ser introvertidos, empiezan a presentar miedo, tristeza, ira, por todas estas situaciones que ya han sido anteriormente mencionadas, y en los casos un poco más extremos conlleva pues a trastornos depresivos. En cuanto a lo cognitivo, tenemos que hemos analizado que es frecuente la pérdida de la memoria a mediano plazo, esto debido a todas las situaciones, todas las emociones que experimenta esta persona, entonces conlleva también a un debilitamiento de las funciones ejecutivas en su razonamiento y nuevas respuestas conforme a su desarrollo de aprendizaje. Tenemos también la minusvalía de sus habilidades para reconocer información y el debilitamiento de su habilidad comunicativa, como ya lo veníamos mencionando, que suele ser introvertidas estas personas. No es porque lo deseen así, sino que se ven obligados a adquirir estas nuevas expresiones como un mecanismo de defensa, ¿sí? Pues si bien ya están siendo víctimas de bullying, de esta exclusión, de discriminación, ellos tienen como herramienta de defensa es el aislamiento, el autoaislamiento.
Tenemos algo muy interesante que encontramos, fue la teoría del capital humano que menciona Jacob. Entonces, con relación al factor educativo en la movilidad social, entonces tenemos que la educación brinda elementos para mejorar la calidad de vida. Pues si bien sabemos, el nivel educativo, como lo decíamos al principio, es el que define qué probabilidad tiene el ser humano para mejorar su estilo de vida y sus ingresos. Entonces, eso es todo. Le doy la palabra a Marta. Gracias. Bueno, de acuerdo a los diferentes factores evidenciados y expuestos por nuestros compañeros, tanto en el ámbito cultural, económico, social, y efectivamente la educación hace un hito importante o que cala precisamente en esta dinámica social o en esta movilidad social que es la familia o en la familia homoparental. Dentro de la composición familiar a tener en cuenta, pues también logramos identificar algunos factores del orden comportamental, entre ellos, pues que esta familia, al igual que las demás familias, también se debe a un vínculo que debe dar amor o que en el ideal sería un ambiente donde se brinden sentimientos de amor, de protección, de respeto y de solidaridad entre sus miembros. ¿Con qué ánimo? Que esto permita potencializar o fomentar o fortalecer esas habilidades sociales que van muy regulados a las normas sociales, pero que en este tipo de familia pues se encuentran algún tipo de ¿cómo le digo?, ambivalencias frente a lo que está normado, frente a lo que la comunidad o la sociedad espera y a cómo ellos se están comportando o cómo se da su dinámica como tal. Y se espera que además de que cumplan unas normas sociales de manera pública, también tengan unos comportamientos esperados en el ámbito social, pero también en el ámbito privado, que sería ya al interior de la familia. Y eso hace de que precisamente sea la base del desarrollo físico, psicológico y social de esos hijos que están al interior de esta unidad familiar. En el plano emocional, pues vamos a ver el tema de la confrontación de la familia tradicional. Es decir, que el hito que encontramos aquí, que es la educación, llámese en un aula o la educación en el proceso de formación dentro de esa unidad familiar, pues va a tender a generar algún tipo también de alternado con unos saberes, es la introyección de una atención y unos cuidados, unos principios y unos valores morales que se logran estandarizar al interior de la familia, y que eso hace que de alguna manera los integrantes de esta familia se reproducen esos valores y asumen unos roles y significado como sujetos, y es donde hablamos de la aparición de una posible crisis en el sentido desde la perspectiva de Erik Erikson, que dice que no solo contiene un potencial patológico, es decir, esas problemáticas que se ven expuestas, sino también como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. Es decir, que al verse en ellos expuestos a tanta exclusión o a tanta marginación desde los diferentes entornos o áreas, llámese económico, llámese social o cultural, pues deben apropiarse y fortalecer aquellas habilidades o aquellos recursos propios, que sería precisamente cuando hablamos de la pertenencia social, con el ánimo de buscarle un significado como sujeto, es decir, como acreedor o poseedor de unos derechos, pero también un sujeto activo que puede dinamizar o cambiar su realidad, es decir, para dejar de sentir esa problemática como la exclusión y el estigma que, por ejemplo, pueden estar percibiendo, lo coloquen como una potencialización para precisamente que podamos identificar cómo darle una identidad social a ese tipo de familias. De ahí es donde aparecen todas aquellas movilizaciones o presencia de algún tipo de grupos
de personas con igualdad de condiciones para hacer ver. Por ejemplo, vemos los movimientos femeninos, los movimientos de las comunidades LGTBI, porque es una forma de que ellos, cansados quizás de tantas problemáticas que ellos se ven inmersos, pues ellos son sujetos dinamizadores de esa realidad y que están moviendo o motivando a que se les vea desde otra perspectiva, desde el ámbito de inclusión social. Ahora bien, desde Montero, por ejemplo, también nos habla como un sujeto, es decir, que cada miembro de esta unidad familiar es visto como un sujeto humano, es decir, un ser activo y dinámico que construye su realidad, es decir, que a partir de estas movilizaciones individuales al interior de la familia va generando una representación social que a medida que va movilizando otras familias, pues podemos darle una categorización social o una identidad social y que ya no vamos a ver como otro tipo, o como una familia excluida o un tipo de familia excluida, sino ya realmente como se habla en familia extensa o en familia reconstruida, sino también ya podemos hablar de una manera mucho más libre, sin tantos prejuicios y sin tantos señalamientos de estigma y de etiqueta para con la familia o quienes hacen parte de estas familias homoparentales. Ahora, desde el ámbito cognitivo, pues es allí donde empezamos a modificar el concepto de la familia tradicional. Es decir, que ya la familia no es solamente el mamá, papá, es decir, la familia nuclear, sino hay un matiz, hay una diversidad de los tipos de familia, pero todo ello apoyado con la identificación de esas diferencias, de esa dinámica, de esa cultura o esas costumbres, pero también va muy arraigado al tema económico y el estigma que se le puede dar o la connotación que se le puede dar en el ámbito religioso, porque de alguna manera este factor hace de que se generen algún tipo de barreras de acceso para poder hablar de igualdad. Visto desde que se cree que las personas que pertenecen a las comunidades, por ejemplo, LGTBI, pues son personas todavía consideradas por muchos como personas desviadas o anormales, que precisamente eso es lo que logramos identificar en el niño de la familia de nuestra compañera que identificó allá en su comunidad. Ahora, dentro de esa modificación del concepto de familia, también podemos ver que hay unos matices que le pueden dar digamos, fomentar o fortalecer esa dinámica o esa movilidad social en la incorporación de tecnologías, de las redes, es decir, el tema de la globalización hace de que no solamente mi familia es la que está viviendo esta situación, sino puede ser que también alrededor de mi comunidad hay más, pero debido al desconocimiento, entonces no se expone. Los medios de comunicación juegan un papel importante, sobre todo en la forma como ellos venden los roles al interior de la dinámica familiar a cada uno de los miembros. Si vemos actualmente, se ha logrado identificar, por ejemplo, comerciales que ya no solamente, por ejemplo, en oficios domésticos, no están dirigidos, o el comercial, por ejemplo, del limpiapisos, no es solamente la mujer la que lo usa, sino también hay propagandas, digámoslo así, donde son los hombres que también hacen oficio, es decir, que esa adjudicación de unos roles que se le habían dado inicialmente por el género de los que hacen parte de la unidad familiar, hace que se dinamice también el comportamiento al interior de la familia. Y también viene muy ligado con el tema de la inclusión de la mujer en el campo laboral, donde no solo la mujer puede tener una autonomía económica, sino que le permite también tener una autoeficacia que hace de que no se vea expuesta a ambientes agresivos, sino que pueda ser autónoma y decidir si quiere o no quiere vivir, en qué contexto y en qué tipo de familia. Por lo tanto, esto hace que redefina sus roles en cada miembro de su familia, modifica también los modelos de crianza y que de alguna manera
de manera, digámoslo así, muy importante, genera una influencia en la autopercepción de los integrantes de la familia. Es así como podemos encontrar que este grupo o esta unidad familiar puede llegar por medio del empoderamiento de los recursos propios con los que cuenta esa unidad familiar, cómo pueden contribuir en el desarrollo social. Es decir, van a lograr identificar una pertinencia social que hace parte precisamente de una de las teorías de la movilidad social. Ahora, si se fortalece la actitud de inclusión y la autopercepción, pues obviamente este tipo de familias van a tener una identidad social que les permite ser respetados y como sujetos ser garantes de derechos y de garantías en cuanto a igualdad, inclusión y equidad, sin importar la forma como está compuesta su unidad familiar. Pues esa es como la presentación que le tenemos, doctora. Virgen Santísima, maravilloso. Bueno, quiero retroalimentarlos un poquito. Entenderán que tengo otro grupo a la 1:30, tengo que conectarme, entonces tengo que retroalimentarles su trabajo. Bueno, primero felicitarlos. Creo que lograron una enorme profundidad en el tema, en la temática, en la comprensión de la temática, desde diferentes ángulos, desde los niños, desde la familia, desde la sociedad, desde el campo educativo, el campo laboral. O sea, creo que, o sea, esa comprensión o esa integralidad en la comprensión del tema les ha permitido hacer la presentación que acaban de hacer. Me alegro mucho, estoy muy contenta de haberlos escuchado, además el empoderamiento de ustedes con la temática, con la comprensión, o sea, me imagino que de aquí por lo menos algunos de ustedes ojalá haga un proyecto relacionado con eso. La última intervención me gustó mucho porque fue esa aproximación a lo que se haría desde un escenario comunitario con ese tipo de familias, a ese pensamiento colectivo que habría que tener en este caso con la familia homoparental. Bueno, me cuestioné varias cosas. Una, eh, si hablar de familia homoparental ya sería una discriminación, me cuestioné eso. O sea, me cuestioné eso a mí misma. Ustedes saben que la construcción de familia es una construcción sociológica que se ha ido transformando, pero si el solo hecho de decir somos una familia homoparental, ya nos estaríamos discriminando a nosotros mismos. Me cuestioné. Creo que alguna de ustedes hizo una presentación y dijo, yo vengo de una familia biparental, y yo pensé, ¿eso qué es? O sea, en ese segundo no entendí y después dije, sí, ya sé qué es, pero no sé si nos centráramos nosotros desde lo comunitario, desde ese sujeto, desde ese discurso. Recuerden que el sujeto se construye a partir de un discurso. Si desde ese discurso estaríamos ya pensando en un escenario de discriminación o segregación. Se los dejo solamente ahí. O sea, yo les voy a dar retroalimentaciones y ustedes las asumen o no. Uno. Dos, después pensé, bueno, esto también, así cuando uno piensa en los procesos migratorios que son en doble vía, esto tiene que tener una doble vía. O sea, esto no puede ser solamente un proceso adaptativo de la familia homoparental hacia el medio social. O sea, esto tiene que ser un escenario en doble vía. O sea, los procesos adaptativos siempre tienen doble vía. Bueno, creo que ahí hay algo también que explorar y es cómo puede darse esa doble vía, sin decir que en la doble vía no se va a destacar la temática, sino cómo se piensa más en un proceso adaptativo de la familia, si es el concepto de familia en un escenario educativo, porque el bullying lo reciben todos los niños, no solo porque tengan familias homoparentales, es decir, ¿cómo pensamos que las familias o el contexto familiar puede promover procesos adaptativos favorables en la sociedad? También pensé eso, ¿sí? Que no fuera solamente en una vía, sino que fueran varias vías, en diferentes vías.
Creo que hicieron un muy buen contexto de lo que está sucediendo en la región, que lo que sucede en Colombia, pues por supuesto habrán unas particularidades. Yo creo que hemos avanzado en algunas cosas discursivas, de pronto no en la práctica, pero sí en el discurso por lo menos tenemos un nivel de aceptación mucho mayor que en otros momentos históricos de Colombia. Eso como para decirles que estoy muy contenta con el trabajo que me acaban de exponer, de decir, y que los cuestionaría frente a eso. La psicología comunitaria cuestiona todo, es decir, eso que creíamos que era así, no, resulta que no necesariamente tiene que ser así, puede ser de otra forma. En ese orden de ideas, yo encontré que sí, hay elementos muy negativos a nivel emocional, pero me quedo con el sinsabor de esos otros elementos que son positivos y potenciadores también a nivel comunitario. ¿Qué hay, qué hay de positivo de esto? ¿Qué existe de positivo de esto? ¿Qué tipo de emociones positivas? O sea, yo no me imagino los niveles de empoderamiento de estos niños, de las capacidades de resiliencia y de adaptación y aceptación de estos niños que crecen con una familia homoparental. O sea, creo que tienen una visión del mundo y de la vida diferente, más amplia, más, no sé, distinta, que no la tienen los niños de las familias eh, tradicionales. O sea, creo que eso también hay que resaltarlo y hay que mostrarlo. Esa también tendría que ser nuestra visión como comunidad, como comunitarios. Y es, ahí hay muchas cosas positivas. O sea, que ustedes se visibilicen, se muestren, se digan, además, o sea, eso a nivel psicológico ya tiene un elemento maravilloso de trabajo. Pues sí, estarán todos los factores que ustedes acaban de mencionar, pero creo que ahí también hay que potenciar esos otros elementos que creo que es lo único que le hace falta al trabajo, esos otros elementos que son potenciadores. Bueno, yo quisiera recoger de todo eso en el proceso de retroalimentación y decirles que esas 5 preguntas que ustedes resolvieron más esa matriz que acaban de exponer cada uno, hacen parte de un recorrido que debe hacer el psicólogo comunitario para trabajar con cualquier comunidad. Es decir, lo primero es ponernos en sintonía. Yo creo que ustedes ahora están más que sintonizados con el tema y lo pueden entender de manera amplia. O sea, el primer paso es ¿qué relación? Ah, no, pues es que yo no vengo de una familia homoparental, yo no soy homosexual, no importa, pero cuando usted se pone en relación con eso, usted se sintoniza, usted lo ve distinto, diferente, amplía la visión y la dimensión. Distinto a cuando a mí me mandan a un proyecto y es vaya, trabaje con la comunidad X y usted nunca ha ido por allá, usted no sabe nada de ellos, usted no entiende nada de ellos. Es decir, ponerse en sintonía con es vincularse. Eso lo hace un psicólogo comunitario, vincularse con el tema, con el problema, con la comunidad. Segundo paso que hace un psicólogo comunitario y es, bueno, ¿cuál es el contexto? Y ustedes lo hicieron maravillosamente. ¿Cuál es el contexto? El contexto latinoamericano, el contexto colombiano, el contexto local, qué está sucediendo, de qué manera, cómo están ubicados, qué tipo de estratos, no sé qué. O sea, ese tipo de cosas son muy importantes, conocerlas y comprenderlas, y creo que ese es el segundo paso para el trabajo comunitario. Tercero, todo este proceso de participación, qué normas, qué leyes, cómo pueden gestar procesos de participación y organización comunitaria, colectiva. O sea, el psicólogo comunitario tiene que conocer eso, porque nosotros trabajamos también sobre los derechos de las comunidades y pues tenemos que conocer las normas que existen, que hay. O sea, ¿qué hay? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿De qué manera? ¿Qué tipo de cosas tienen? Ese es nuestro tercer paso. Cuarto paso, cuáles son las redes vinculares, y también las dijeron. Me parece que es muy importante entender que las redes vinculares no son solamente redes sociales, ¿no? Hay muchos otros tipos de vínculos, los mismos niños, las mismas familias, los grupos religiosos pueden llegar a ser un grupo vincular, es decir, todas esas redes con las que podríamos trabajar alrededor de la temática. Eso también es importante identificarlo. Quinta pregunta, ¿cuál es el concepto de desarrollo que tenemos?
y que creo que en este aspecto de la movilidad social es muy importante ir más allá de la mirada economicista de la movilidad social. Y es que si bien la movilidad social es un concepto económico, no se queda ahí, ustedes lo dijeron, hay muchas maneras o sea, una comunidad para buscar su calidad de vida no necesariamente tiene que pensar en mejorar sus ingresos, o sea, mejorar la calidad de vida también tiene que ver mejorar las relaciones con las personas, con los otros, vincularse con el medio ambiente, es decir, el concepto de calidad de vida es fundamental, fundamental en el momento de hacer cualquier acción psicosocial. Y ustedes tendrán que tener claro cuál es el de ustedes, desde cuál es su visión, su perspectiva. Si ustedes van a una comunidad pretendiendo de que todo el mundo tenga casa, carro y beca, bueno, ustedes están en un modelo de capital social, que ese es el concepto de capital social, que ahorita lo mencionaba ese es un modelo o sea, somos un capital. Ahora, ese modelo de capital social también es cuestionado. ¿Será que solo somos un capital? ¿Solo estamos para la producción? Hoy más que nunca nos están cuestionando eso. No estamos produciendo y entonces como sociedad, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tenemos? ¿Qué es lo más importante? Y creo que esos cuestionamientos sobre la calidad de vida los tiene que hacer un psicólogo comunitario. Los tiene que hacer y además los tiene que tener supremamente claros. ¿Qué pretendemos nosotros trabajar en una comunidad? ¿Sobre qué? Porque eso también nos pone en una postura ético-política muy importante. Y es que la mayoría de los proyectos sociales que existen hoy y de los proyectos comunitarios están sobre la base de un modelo economicista. Es que la gente lo que tiene que tener es mejores accesos económicos. Y todo nos moviliza ahí. Y cuando no se tiene, entonces ¿sobre qué trabajamos? Y cuando yo no tengo cómo brindarle a la gente lo que la gente necesita a nivel económico, y entonces yo en qué trabajo, y entonces yo qué hago, pues ahí me ponen una postura ético-política. Y además yo a quién favorezco, porque recuerden que todos esos modelos economicistas tienen un componente político, politiquero, bueno, poner no político, politiquero. Y entonces, mire, es que a tanto el proyecto se le va, por ejemplo, ahorita con los mercados y con las buenas voluntades, o sea, aquí lo vemos. Entonces, creo que ahí también ese cuestionamiento frente al tema del desarrollo es fundamental. Y finalmente, el tema de la migración va a ser muy interesante estudiarlo en todas las comunidades, pues porque la migración hace parte de esa historicidad, es decir, cómo llegaron a convertirse en esa comunidad. Todas las comunidades son producto de procesos migratorios y la migración es en espacio, en tiempo, pero también en pensamiento. O sea, también hemos migrado a nivel cognitivo a pensar cosas distintas y creo que esto de las familias homoparentales es una forma de migración cognitiva. O sea, hemos migrado a una forma distinta de relación, una forma distinta de vinculación familiar. Bueno, eso sería como mi retroalimentación. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, porque créanme que tengo que conectarme con otro grupo. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, yo quería... Doctora Pilar. Perdón, Efra. No sé si me permite. Sí, claro, muy pueda, por supuesto. Bueno, pienso que dentro de lo que estaba planteando en la composición familiar, yo pienso que nosotros estamos en un periodo de transición. Muchos de nosotros todavía cuando éramos pequeñitos escuchábamos, por ejemplo, de que el hijo natural, ¿sí? Ese estigma, de alguna manera, de ese hijo, entre comillas, natural, era aquel hijo que también se le denominaba bastardo, es decir, un hijo que no era concebido dentro de la unidad marital, ¿cierto? Entonces, todas estas familias o estos tipos de familia que hoy tenemos identificadas, hacen parte precisamente de esa movilización de la familia que ha tenido a lo largo del desarrollo digamos, de la historia del hombre. Si bien para ellos en ese momento les tocó también afrontar quizás muy similares situaciones a las que hoy están afrontando la familia homoparental,
yo no creería que al llamarle ya o denominarlo como familia homoparental sería un estigma o una forma de discriminar. Por el contrario, sería una forma de identificarlos, porque así podemos identificarlos de la familia extensa o de la familia nuclear, por ejemplo. Está bien, está bien. Simplemente creo que son modelos o formas de ver las cosas, ¿cierto? Recuerden que desde donde nosotros nos paremos a leer la comunidad será desde donde seremos leídos, ¿cierto? Entonces, era simplemente eso. O sea, si para nosotros la lectura es familia homoparental, desde ahí vamos a tener que leer y desde ahí seremos leídos como comunidad. Puede que a mí no, yo lo digo porque yo he trabajado mucho con población en situación de desplazamiento y una vez alguien me llamó, se me paró y me dijo, mira, no me llames desplazado, a mí no me gusta eso. Y, bueno, pero es que esa es la categoría social y además esa es la categoría política que les dieron para poderles dar los auxilios. Sí, pero a mí eso no me gusta. Sí. Yo no soy un desplazado. Listo. Después otro. A mí no me digan migrante, a mí no me gusta eso. Yo no soy migrante, yo soy fulanito. Es decir, desde donde nos paremos, seremos juzgados y leídos. Ese es un poco el cuestionamiento. Estoy de acuerdo contigo, puede que eso no sea discriminatorio y listo, y ya. Pero bueno, ¿y qué tal que sí? Ok, sí, señora. Vale. Vale ambas posturas. Bueno, no, yo estoy muy feliz. Estoy muy contenta con este grupo. No sé ustedes cómo están, pero yo estoy muy contenta con este grupo. No sé si para finalizar, estimada doctora, si le dimos con la presentación algo de, si nos aproximamos a la posible respuesta sobre la pregunta que nos hizo ahorita, sobre la movilidad social versus relación con el psicólogo comunitario o con la psicología comunitaria. No sé si de pronto nos estamos acercando a pues posibilidades. Para mí es claro, porque yo lo tengo claro, pero yo esperaría que para ustedes también. O sea, me parece que han arrojado una serie de elementos conceptuales y teóricos muy importantes para el trabajo con este tipo de comunidades. Ustedes lo llaman familias homoparentales, pero podría hacerse la analogía con cualquier otro tipo de comunidades. O sea, han hecho una comprensión muy interesante y sistémica, además, de lo que significa este trabajo. Entonces, pues yo, por supuesto, lo comprendo. Ahora, yo amo la psicología comunitaria, casi todo lo quiero ver desde esa lógica y desde esa óptica, pero entiendo también que hay muchas otras. Y me parece muy, muy valioso que ustedes hayan hecho esa lectura, esas varias lecturas, pues porque ustedes han abordado hasta el campo clínico, el campo jurídico, el campo educativo, o sea, ampliaron incluso el ambiental, o sea, ampliaron otros conceptos que la psicología comunitaria también podría trabajar de manera interdisciplinaria. Entonces sí, me gustó. Yo lo tengo claro, yo por eso mis inquietudes es que ustedes también lo tengan, así de claro. O sea, nuestra visión es desde lo comunitario, porque eso es lo que estamos estudiando, pero me gusta que ustedes lograron darle una dimensión sistémica al problema. Yo lo tengo claro y lo voy a seguir construyendo y ampliando más esa mirada desde la psicología comunitaria, desde todos esos elementos teóricos. Inclusive ayer, y aprovecho y me le robo 20 segundos, yo estoy en Guarne en un voluntariado de psicólogos, hay conmigo 19 psicólogos atendiendo todo lo que es la población frente al tema de este confinamiento. Entonces algunos colegas tienen una postura de verdad muy marcada desde el punto de vista más clínico, ¿cierto? Desde el punto de vista mucho más, rotulando un poco como buscando la patología o un individuo aislado, porque hacíamos una propuesta sobre el acompañamiento, ¿cierto? Una propuesta de hablar con esa persona que está en confinamiento o está en cuarentena por sospecha de COVID. Entonces, yo trataba también de poner esa visión desde lo comunitario, esa integración, pero hay todavía mucha dificultad en ver a la persona o al sujeto desde lo comunitario, porque todavía lo seguimos viendo desde otra escuela o de otro enfoque. Me acuerdo.
un feliz fin de semana, no sin antes decirles que tienen un reto grande con el trabajo que sigue. Un reto porque es el reto de enfrentarse para algunos, no para todos, al miedo de una hoja en blanco y tener que dibujar. Es un reto, además es un reto bonito para quienes nos gustan estos elementos simbólicos y este trabajo distinto y diferente, más aproximado a ver otro tipo de cosas a través del dibujo, es un reto. Entonces los invito a que dibujen, no voy a aceptar nada que copien y peguen, no, es dibujos, sus dibujos, como ustedes los quieran, de donde ustedes los quieran, ¿cierto? pero sus dibujos. ¿Cómo? Puede ser un plano. Es una decisión. Mira, y uno empieza a darse cuenta incluso cuáles son sus mismos Debilidades. objetivos, sus mismas ideas. O sea, yo desde donde concibo esa vida comunitaria. Por supuesto, la gran mayoría puede llegar a tener un esquema más geográfico, ¿cierto? Más cartográfico. Eso es una visión, o puede ser que yo tenga una visión más simbólica, es decir, no sé, como ustedes lo quieran. Yo ahí no me meto. Yo no me meto en eso, nada. Cuando me meto, cuando hagamos la retroalimentación y miremos esos dibujos y los analicemos, ahí sí. Pero por ahora, ustedes son libres, completamente libres. Pero, no sé, pero doctora, cierto que no se califica la habilidad artística, sino el contenido. Oh, no, para nada. Pues yo esperaría que no sea un dibujo muy abstracto. Ay, Dios. Por eso me gusta conocer sus perfiles, saber que de pronto no tengo pues aquí a unos artistas plásticos para entender también desde dónde leo el dibujo. Sí, ni tampoco de la personalidad. No. O el test de Roy. Sí. No, ¿qué tal? El de manchas. Bueno, no. Mucho que tengan de verdad un feliz día. Muchas gracias por esa presentación. Gracias a usted. Muchas gracias. Tengan buena Doctora, tarde. usted mismo le Fin de semana. Un abrazo. Lo mismo para ustedes. Que estén muy bien. Hasta Gracias. luego. Chao, profe, gracias.